Hola Dani, ¿cómo estás? Un beso para ti. Hola Roberto, un abrazo grande. Para ti, para todo el país. Para Horacio también. Me lo he cruzado en el desayuno, Horacio. Qué muchacho para comer rápido, ¿eh? Abrazo para todos. Estamos, sí, en la cancha del Pituazú. Es un estadio municipal de aquí, un antiguo estadio de Bahía. Antiguamente el fútbol profesional se jugaba aquí, incluso la selección brasileña jugaba aquí. Hoy día esto no pasa más porque hace muchos años que el Fonchi Nova es el estadio de la selección, el estadio de la ciudad, un grandísimo estadio de 50.000 espectadores donde Perú va a jugar con Uruguay y hoy día Perú entrena en este antiguo escenario donde en cierto momento alguna vez Maestri, que jugó, Flavio Maestri digo, que jugó en el fútbol de Brasil, alguna vez Maestri jugó en este lugar y mientras hablábamos pues reapareció el sol. Esto lo marco porque el clima acá en Bahía es muy, muy cambiante. Es posible, ojalá no pase y no tenga boca salada, pero es posible que ahora se nuble y llueva. Puede pasar. No está tan pronosticado como en otro momento, pero puede pasar. Es muy cambiante todo. Y lo cierto, dentro de toda esta descripción, es que Perú ya llegó a este estadio Pituazú para hacer su primera práctica. Aquí estoy con Tomás y la gente de TVTEL, a quien agradezco realmente por todo el despliegue diario, desde muy temprano hasta muy tarde, lo agradezco de verdad. Ahora, Tomás, de repente podemos ver la imagen del equipo como que al fondo estirándose, porque yo creo que esto es una cosa, esto es como una ley, ¿no? Siempre, esto es matemática pura, siempre a la prensa la ponen del lado opuesto. Siempre los camarógrafos tienen que estar, ¿no?, metiendo todo el duplicador para que se vea algo de lo que es el calentamiento, de la entrada en calor. Porque esto ocurre así siempre, ¿no, Roberto? Dani, por ejemplo, Perú está al fondo, bien al fondo. Por supuesto que es la... ¿En Sao Paulo no? Bueno, no, pero ya, me parece listo, que tenemos bingo, a los jugadores una de 100. más cerca a la pero reja. por lo general... Sí, pero había un panel de la banca de suplentes que te impedía verlo mejor. Tenías ahí... ¿La noticia quién era? Farfán, estaba detrás del panel. Zambrano era noticia, detrás del panel. O sea, siempre hay una situación de estas. Pero bueno, no importa. Lo que hay que contar es que Perú ha llegado a las 10:15 de Brasil para hacer su primera práctica. Yo quiero adelantar que, por ejemplo, el día de ayer en Sao Paulo, no acá porque acá se va a cumplir la primera práctica de Perú en Bahía, en Sao Paulo, lo que se hizo ayer en privado, esto no se pudo ver, pero lo hemos sabido, en privado lo que se hizo fue un trabajo muy intenso con los que no habían jugado el partido de Brasil, desde lo físico, y un trabajo de balón parado, lo que es llamativo, ¿no? Un equipo hace balón parado cuando falta un día para el partido, cuando faltan 2 días para el partido. Ayer, a falta de casi una semana para el partido, en Sao Paulo, Perú hizo balón parado. Habría que saber quiénes participaron del balón parado, porque eso te tiende a revelar qué intención tiene Gareca en cuanto a lo que es ir bosquejando una alineación para jugar contra Uruguay. Pero el dato no es menor. O sea, a falta de muchos días para el partido, Gareca y el comando técnico de Perú hizo balón parado para esa última práctica en Sao Paulo, y ahora no se descarta que lo repita hoy aquí en Bahía. Sí, así es, Pedro. No es lo usual, como bien lo describe Pedro, sobre todo cuando tienes varios días hasta el partido. No es lo usual, pero teniendo en cuenta de que vas a enfrentar a una de las mejores selecciones de nuestro continente y de que justamente es uno de los fuertes, el tema de los balones parados, y para nosotros va a ser muy importante tanto o sobre todo en la parte defensiva, porque hay que aguantar cuando venga Godín, cuando venga Jiménez, hay que aguantar a Cabaña, hay que aguantar a Suárez. Creo que ya se convierte en parte central de la preparación específica del partido, ¿no? Como bien dice Pedro, sorprende un poco de que con tantos días de anticipación se haga, pero creo que el rival, en este caso particular, lo amerita, ¿no? Que desde ya empieces a hacer los movimientos de la zona defensiva. Sí, de hecho que sí. Aparte de que hay un equipo que capitaliza muy bien el balón parado es Uruguay, ¿no? Si hay un equipo que capitaliza muy bien el balón parado es Uruguay. Solamente repasando, y no fue el caso, pero contra Chile, por ejemplo, Uruguay no había tenido prácticamente opciones de gol. Prácticamente digo porque no se había aproximado demasiado. Y hubo una jugada suelta, aislada, por un costado del ataque uruguayo. Y hay un centro hacia atrás. Cavani ni siquiera estaba cómodo
pero hizo el movimiento correcto, hizo la del crack, que es convertir una pelota difícil en una pelota de gol, ¿no? Y Cavani, Roberto, Daniela, hizo el movimiento perfecto, el giro de cuello exacto y sacó un gol de la nada, ¿no? Uruguay ganó ese partido con un gol de la nada. Bueno, Cavani y algunos más en el equipo como Godín y también puede ser Martín Cáceres, que es un defensor que juega por la derecha, en este caso, porque también puede jugar por el centro. Martín Cáceres, Godín, Cavani, Suárez, tiene jugadores que del recurso de balón parado te pueden hacer muchísimo daño y por eso es que contra Uruguay, más que contra cualquier rival, hay que tratar de mecanizarlo a la perfección. O sea, y la pregunta que me hago es, ¿quiénes habrán participado de balón parado? Yo cierro diciendo esto. La información que manejamos en cuanto a la parte médica es que Zambrano ya está recuperado. O sea, lo de su inclusión o no dependerá de una decisión técnica de Gareca, pero médicamente, más allá de que se habló en un comienzo de un desgarro al aductor, médicamente Zambrano está recuperado y entiendo que hoy día va a poder entrenar a la par. Es importante lo que marcas, Pedro, porque justamente ayer en Sao Paulo, en el último entrenamiento, Carlos Zambrano hizo trabajo diferenciado. Y mientras hablábamos del balón parado y el juego aéreo, y acá también lo quiero sumar a Horacio, que está justamente en la práctica de Uruguay, pensaba y decía, ¿quiénes deben ser la dupla de centrales? Con la información que nos da Pedro, Roberto, Horacio, que ya Zambrano está recuperado y que podría estar desde la partida el día sábado, ¿quiénes podrían ser esa dupla de centrales justamente para poder ganar ese juego aéreo en el cual Uruguay es tan letal? Sí o sí Zambrano, creo que es el que podría estar totalmente asegurado desde el vamos, por la línea que se ha manejado el comando técnico y sobre todo Gareca. No debería haber un cambio, por eso digo, ¿no? Según cómo él se ha manejado con el tema de Abraham, con el perfil. Vamos a ver cómo estos días llegan las informaciones. Como lo habíamos comentado, a muchos de nosotros no nos disgustaría poder ver a Santa María también desde el arranque por las características que tiene, pero creería de que si a un nombre lo podemos asegurar, tendría que ser Zambrano, ¿no? Así es, vamos a partir la pantalla porque Movistar Deportes está con un despliegue impresionante en Salvador de Bahía, lo comentaba, está Horacio en el entrenamiento de Uruguay, ahí aparece justamente Horacio en imagen. Horacio, soltaba la pregunta, ¿no? En cuanto a la dupla de centrales, teniendo en cuenta lo letal que es el juego aéreo de Uruguay. Sí, Dani, aquí estamos esperando que aparezcan los jugadores en el terreno de juego para realizar la primera práctica de Uruguay aquí en Salvador de Bahía. Considero que Zambrano es uno de los fijos para el día sábado arrancar frente a la selección del maestro Washington Tavares, por lo que ha mostrado. Lo trajo, ¿no? Ricardo Gareca trajo a Zambrano para que sea jugador titular de esta selección. Lamentablemente un problema en el aductor lo marginó el compromiso frente a Brasil, pero digamos que ya recuperado debería volver a la oncena titular. Después uno tiene que ver las características de los jugadores respecto también a lo que se va a enfrentar, ¿no? Cavani y Suárez son dos grandísimos delanteros, son especialistas del gol, son especialistas del área y en ese sentido se tiene que elegir a quizás el mejor central que pueda acompañar no solamente a Zambrano, sino que pueda acompañar la propuesta de juego que va a plantear Perú desde la recuperación de la pelota o desde el aspecto defensivo. En ese caso, por ejemplo, si se eligiese a Abraham, es un futbolista que juega mucho mejor con poco espacio a la espalda, por lo tanto tendría mucho sentido que sea justamente el futbolista de Vélez para poder contener al menos esa pelota larga que por la que Uruguay a veces opta para tratar de pasar de defensa al ataque, ¿no? Entonces va a depender mucho, creo, de las características y de lo que evalúe Ricardo Gareca respecto al juego uruguayo, respecto a los partidos que ha podido analizar en esta primera fase de esta Copa América, para poder elegir el mejor compañero para Carlos Zambrano en este partido del día sábado. Mientras tenemos la imagen en vivo del entrenamiento de la selección peruana, Pedro, estamos contigo para escuchar un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Quienes están opiniones divididas. Roberto dice que podría ser Santa María, Horacio dice Abraham. Yo me la juego un poquito, creo que por Abraham también, por el tema de que tiene más continuidad junto a Zambrano, pero me gustaría escuchar a Pedro, además que él es el que sigue también incondicionalmente a la selección peruana.
Yo coincido con Horacio en en todos esos apuntes técnicos que dio. Ahora te digo algo más y ya va más allá de lo que es el comentario de la prensa. Lo que yo manejo como información desde hace por lo menos 2-3 semanas es que Gareca lo trajo a Zambrano para jugar la Copa América, no para que acompañe al equipo. Repito, o sea, lo trajo para jugar, para que conviva en un tiempo extenso con Perú, pero también para jugar, para ponerlo, quería verlo en acción. Por eso es que cuando se produce el arranque de Copa América y Zambrano, pese a no haber jugado los amistosos, es parte del equipo titular. Eso es una cosa, digamos que visto de afuera o a priori extraño, ¿no? Zambrano no había jugado por Perú desde hacía 3 años y un poco más. 3 años y medio, diríamos. Y venía lesionado, o sea, no participó de los partidos con Costa Rica y con Colombia. A pesar de eso, lo alineó en los partidos que, a excepción del partido de Brasil, lo alineó contra Bolivia, contra Venezuela. Bueno, va a pasar lo mismo ahora. Va a pasar, lo quiere ver a Zambrano y lo considera parte del equipo titular en este momento. De hecho lo alineó, repito, contra Venezuela, repitió con Bolivia, jugó bien, fue solvente. No pudo estar con Brasil y ahora sí, médicamente, que es la información que manejamos, Zambrano va a jugar. O sea, primero ya puedes titularlo. Zambrano va a jugar el partido contra Uruguay. Él va a ser parte del equipo titular. Eso cerrado, así va a ser. Eso como cosa principal. Y luego la compañía de Zambrano. ¿Con quién jugó Zambrano los partidos que jugó? Bueno, con Abraham. Jugó con Abraham. Es posible que por ese detalle, ahora lo repita, ¿no? Con Luis Abraham, porque ya jugó con él. No sé si han ensayado el binomio no sé si han ensayado el binomio Zambrano-Santamaría en prácticas. No lo sé. Y si no lo han hecho, quedan pocos días. Es difícil, ¿no? Es difícil que se dé una nueva dupla de centrales justamente por lo que marca Pedro. Con esta imagen, compañeros, en vivo del primer entrenamiento de la selección peruana en Salvador de Bahía. Lo tenemos a Horacio en el entrenamiento de Uruguay. Así es, Dani, aquí estamos en el estadio Manuel Barradas. Aquí va a entrenar la selección de Uruguay. Estamos a la espera todavía de que aparezcan los futbolistas para realizar esta primera práctica en Salvador de Bahía. Mañana y pasado seguramente Washington Tavares tendrá la oportunidad y el tiempo necesario como para preparar desde lo táctico el compromiso frente a Perú. Hoy leía los diarios uruguayos, por ejemplo, y ha entrevistado Ovación de Uruguay a Sergio Marcarián, que tiene pasado en selección peruana, que tiene pasado en fútbol peruano, y hablaba un poco de esta selección peruana. Decía que el partido frente a Brasil, el 5-0, por ejemplo, había sido un accidente de fútbol, que Perú todavía no ha llegado a su máximo rendimiento en esta Copa América, que no se ha visto todavía al Perú de las eliminatorias, al Perú de la Copa del Mundo de Rusia 2018, y que tenía que estar muy atento Uruguay justamente a esto, porque considera, por ejemplo, que el 5-0 podría ser una ayuda, por así decirlo, para que haya un despertar del equipo peruano en este torneo, y consideraba, por ejemplo, que Perú iba a salir de igual a igual a jugar el día sábado frente a la selección uruguaya. Cosas importantes, ¿no? Cosas importantes que ha mencionado un ex conocido nuestro, que ha mencionado también una persona importantísima dentro del fútbol uruguayo, como es Sergio Marcarián. Sí, y de todas maneras, en esta selección uruguaya, el presente de 2 jugadores es importante dentro de la historia de la selección uruguaya. Por ejemplo, Diego Godín, que es el jugador que más partidos tiene con la selección de Uruguay, con la selección de su país, suma 129 partidos, es decir, que frente a Perú llegará a los 130 encuentros con la camiseta de la selección. Y, por ejemplo, Luis Suárez, que es el máximo goleador, ¿no? 58 goles con la selección de Uruguay, Robert. Que también tendrá al frente a Paolo, que justamente también es el máximo anotador histórico de la selección peruana, ¿no? Y esto ha sido una constante, ¿no? De tener a jugadores en actividad que siguen marcando récords. O sea, estamos viviendo en una gran época futbolística o en rendimientos individuales de jugadores de esta parte del continente. Le iba a preguntar a Pedro si es que ya un poquito él ha palpitado en la calle, en la gente brasilera, en los que viven en Salvador de Bahía, lo que se viene, ¿no? Un Perú-Uruguay, y si es que ha tenido la oportunidad de conversar con alguien de ahí, del lugar, y qué piensa, o sea, ¿para dónde va el favoritismo? ¿Sobre Uruguay o sobre Perú? Bueno, primero que nada, acompañemos la imagen de Gareca entrando a la cancha, ¿no? Gareca suele
no participar de la parte de la entrada en calor o de la parte de movimientos preventivos, porque lo que hace Perú hasta el momento ha sido estiramientos preventivos, ¿no? Para evitar lesiones. Gareca, cuando ocurre eso, no está en el campo. Ahora justamente ingresa Gareca a la cancha. Ayer cuando Perú entrenó allá en Sao Paulo, la prensa no pudo ver ni siquiera la parte en la que Gareca entraba, porque se permitió 15 minutos y luego cuando la prensa fue invitada a retirarse, pues no se lo había visto al técnico de Perú. Ahora Gareca entra. Y mencionarlo es una situación importante, porque si el equipo queda tocado después de una goleada en contra, y esto no se puede negar, ¿no es cierto? Por más optimismo que todos queramos tener en este momento, si el equipo queda tocado tras una goleada en contra, uno que queda recontra tocado es el técnico. En este caso, el técnico de Perú. No sé si Gareca alguna vez perdió 5-0. Me parece que en algún ascenso argentino habrá perdido 5-0. Pero en el Perú, dirigiendo a la U, me parece que no le pasó. Dirigiendo a la selección, definitivamente no le había pasado. Dirigiendo a Vélez, hay que revisar mucho para encontrar una goleada en contra. Así que ya el ser humano, el técnico, el responsable final del equipo de Perú, queda también tocado por esto. No se puede negar. Tendrá un trabajo psicológico, habrá un trabajo de recomposición anímica seguramente, pero lo que es cierto es que el técnico de Perú, como le pasaría a cualquier técnico de selección, queda muy tocado luego de una goleada en contra. Cuando pasa esto, y esto es una cosa de reflexión, cuando pasa esto, un entrenador, y esto es normal que pase, entra a replantearse lo que está haciendo. Te pasa en la vida, ¿no? Cuando te das de cara contra el piso y dices, algo estoy haciendo mal, ¿no? Tengo que ser autocrítico. Algo, alguna parte, algo estoy haciendo mal. Y entras a revisar todo. Bueno, dentro de esa lógica, seguramente Gareca, en las últimas 2 noches, ha entrado a revisar todo. El día que le dio libre a Perú, al día siguiente del partido con Brasil, le dio libre a Perú ahí en Sao Paulo, él no salió a pasear, se quedó revisando todo. Y definitivamente entra uno a dudar. Esto es natural. No estoy diciendo que Gareca a esta hora duda, digo que está revisando cosas. Y esas cosas tienen que ver con 2 aspectos fundamentales. Primero, algunas titularidades. Y segundo, la postura del equipo en la cancha. Una cosa es quién arranca y otra cosa es qué función va a cumplir ese que arranca. Así que hay cosas para resolver, hay cosas para que él pueda definirlas, y por eso marcaba la importancia de la imagen de Gareca reingresando al campo, porque seguramente tiene algunas decisiones que tomar. Pero eso quería marcarlo, ¿no? No es un equipo Perú que esté sobre la base de una realidad aceptada, pues trabajando, no. Pero es un equipo que necesita tomar decisiones. Ustedes hablaban de Abraham, ustedes hablaban de, por ejemplo, de la posible titularidad de Santa María. Bueno, más allá de quién juegue, también la pregunta es a qué va a jugar. No quién juega, sino a qué va a jugar Perú. Perú ha jugado una cosa en los partidos de Copa América, con determinado dibujo. Perú no solamente es quién juega. La respuesta no es quién arranca. Quién arranca es una parte de la pregunta. Yo creo que la pregunta más importante es a qué cosa vamos a jugar. Yo creo que eso es hay un nivel determinado de paridad entre los 11 presumibles titulares y los suplentes algunos, ¿no es cierto? Por eso lo discutimos. Si no hubiese discusión Zambrano-Araujo, diríamos, no, Cerrado juega Zambrano. Y no lo decimos. Lo que digo es que importa más que quién juega, importa a qué cosa va a jugar Perú. Y esa es la gran decisión que Gareca en este momento está seguramente razonando en estos días que faltan. Horacio, un detalle que, por ejemplo, no lo había observado en las prácticas de Perú, ustedes que han estado ahí, de repente se han podido percatar de ese detalle, pero que se está dando en estos momentos en el entrenamiento de Uruguay. Están mojando la cancha previo justamente a que salga la selección uruguaya a hacer su primer entrenamiento en Salvador de Bahía. ¿Lo habías visto antes? ¿A qué refiere esto? ¿Es un pedido especial de Oscar Washington Tabárez? Debe ser, ¿no? Un pedido expreso del comando técnico. Aquí se suele mojar las canchas antes de cualquier partido, antes de cualquier entrenamiento. Hace muchísimo calor, se los digo en serio, hace muchísimo calor. A ver si Jorgito Mego, nuestro productor, nos ayuda con la temperatura de este momento aquí en Salvador de Bahía. Hace un sol impresionante, pero la cancha seguramente la mojan también para lo que tiene que ver con tratar de acercarse a la realidad de lo que va a ser el terreno de juego para el día sábado, ¿no? Para el día del partido. 27 grados hace en este momento en Salvador de Bahía, muchísimo calor, como les decía, muchísimo sol. De verdad pega y fuerte, pega y fuerte, como los mejores días de verano en Lima, por así decirlo. Un día espectacular aquí.
Y te decía, ¿no? La cancha mojada seguramente es para acercarse un poco a la realidad de lo que va a pasar el día sábado, tener una cancha rápida, los controles son diferentes, hablo de los controles del balón, por ejemplo, hablo de la velocidad con la que va la pelota. Seguramente este pedido tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con esto último, con tratar de acercarnos un poco a la realidad de lo que va a ser el partido del día sábado frente a Perú. Pero qué inteligente, ¿no? Porque en realidad en el entrenamiento de Perú hemos tenido las imágenes, no hemos visto, de repente lo han hecho antes, no sabemos. Quería compartir con ustedes, Horacio, Roberto, y con todos los que están viendo Central Brasil, unas declaraciones de Oscar Washington Tabárez referente justamente al partido con Perú, y podemos hablar sobre eso. Y decía, ¿no? El partido con Brasil no lo consideramos. Son partidos que pasan cada tanto. Y 5 golpes ponen en guardia a cualquier equipo y lo pueden transformar en un equipo muy difícil, señaló Oscar Washington Tabárez. Bueno, la voz de la experiencia, ¿no, Horacio? Tú que tienes la suerte de hoy poder estar cerca al entrenamiento de Uruguay, lo que representa Washington Tabárez para todos los uruguayos y, por supuesto, para todos los integrantes de la selección y de los jugadores. Le tienen muchísimo respeto, ¿no? Tal cual, tal cual. Se ha ganado, ¿no? Un lugar casi inamovible al mando de la selección uruguaya, Washington Tabárez, a partir del trabajo y a partir de los resultados también, ¿no? Porque ha ganado una Copa América, la última en 2011, por ejemplo, ha acercado a Uruguay a sus mejores versiones en el Mundial de 2010, alcanzó el 3er lugar, por ejemplo, con un equipo muy bueno que dio disputa en cada uno de los partidos que tuvo durante la Copa del Mundo. Esta no va a ser la excepción, seguramente. Uruguay está invicto en esta Copa América, ha marcado 7 goles, ¿no? Ha recibido 2 en 2 de los 3 partidos que ha disputado. Por ejemplo, ha mantenido su arco en 0, y esto habla muy bien justamente del equipo uruguayo, que mereció ganarle, por ejemplo, a Japón, porque remató en muchísimas ocasiones a la portería rival. No hubo quizás la puntería de otros días para Suárez, para Cavani, para Nicolás Lodeiro, por ejemplo. Pero vamos a ver qué es lo que plantea justamente para un partido con una selección peruana que tiene una propuesta de juego de repente semejante a lo que hizo Chile, ¿no? A tratar de tener el protagonismo del trámite del compromiso a partir de la posesión de la pelota. A Uruguay es un equipo al que se le es muy difícil de generarle ocasiones claras de gol, tiene especialistas en la marca. Así que seguramente el partido va a dar un poco la imagen de lo que vimos en el compromiso anterior frente a Chile. Y con Uruguay siempre hay un pero, ¿no? Más allá de que en algunas ocasiones no guste del todo en cuanto a lo que significa su propuesta, siempre tiene un pero porque Suárez, Cavani, el mismo Nicolás Lodeiro, bueno, Arrascaeta, jugador de Flamengo, está acostumbrado mucho a las canchas de aquí, al clima. Pueden generar muchísimas situaciones complicadas que necesariamente no tienen que ver con el merecimiento, ¿no? Sino con la claridad para poder generar estas situaciones de gol. Así que Uruguay, un equipo temible, un equipo acostumbrado a este tipo de competencias, a ganarlas, por supuesto, es el equipo más ganador de este torneo. Así que va a ser un duro escollo, de verdad. Va a ser muy complicado para la selección peruana, pero hemos tenido muy buenos partidos, al menos en las últimas ocasiones que hemos disputado justamente frente al equipo charrúa, ¿no? Más allá de la derrota 1-0 en Montevideo en la última eliminatoria, que Perú fue con muchísimos cambios, que además marcó más o menos lo que iba a pasar después en la selección, lo que iba a pasar después en la Copa América Centenario, por ejemplo, con muchísimos cambios. Más allá de ese resultado, la selección se paró de igual a igual frente a Uruguay en Montevideo, lo termina ganando con un gol de Cavani. En el último partido también una paridad importante en el compromiso que se disputó en el Estadio Nacional, fue victoria peruana. Así que digamos que la selección peruana tiene toda la capacidad como para disimular en este partido algunos rendimientos individuales que hemos considerado están por debajo de lo esperado, por ejemplo. Y Uruguay, bueno, es un equipo importante, es un equipo confiable, es un equipo que desde el aspecto defensivo trata de manejar los partidos, trata de sostenerse en el campo. Va a ser duro de verdad. Vamos también con Pedro, que está justamente en los exteriores del entrenamiento de la selección peruana. Pedro, ¿te han dicho quiénes van a hablar o todavía no se sabe qué jugadores van a prestar declaraciones el día de hoy? No, todavía no se avisó quiénes, ¿no? Bueno, lo importante es que haya una declaración,
una manifestación, un comentario de lo que viene y sobre todo de lo que es lo que nos parece a muchos que termina siendo lo más importante del equipo, ¿no? Lo que es la recomposición del equipo. O sea, acá seguramente, y tiene su importancia, mucho se va a hablar de quién va a jugar, lo otro que preguntaba, quién va a jugar y cómo va a jugar ya el equipo de Perú. Pero para que el quién y el cómo tengan importancia, hay que superar la parte de la autoestima del equipo. No hay ni quién ni hay cómo si el equipo sigue deprimido. Eso es lo que yo pienso. Más importante que el entrenamiento en sí, casi más importante que lo que es el entrenamiento técnico en sí, es que el equipo crea que es capaz de ganar. Un equipo que pierde 5-0, repito, no es como que perdiste 2-1. No. El remanente de la derrota contra Brasil en su estadio, con los 5 goles gritados por, no sé, 60.000 personas, es diferente. El trauma shock es distinto. ¿Me entienden? Es diferente todo. Perder 4-0, 5-0 en una cancha medio vacía, con un público neutral, tiene un resultado anímico. Perder 5-0 con el local que te grita los goles en la cara es peor. La consecuencia es mucho peor. Por eso digo, no importa tanto quién juegue, termina importando también poco cómo juegue Perú. Lo que importa es que para que el quién y el cómo funcionen, se necesita una recomposición del equipo que en este momento, estoy seguro, se está trabajando. Así que esa es una pregunta clave para hoy. Así es, y en la imagen que tenemos en pantalla es donde está entrenando la selección, o donde va a entrenar la selección de Uruguay. Ahí está Horacio Zimmerman para darnos más apuntes. Horacio. Estamos todavía esperando que aparezca Uruguay en la cancha para que realice su primera práctica aquí en Salvador de Video. Ya creo que tiene que ver un poco más con lo que había dicho Roberto. Yo creo que están seguramente aprovechando este tiempo para tener una charla, para ver algo que seguramente referido al juego de la selección peruana, porque es raro, ¿no?, que los trabajos preventivos, los trabajos de masajes duren tanto tiempo. Aproximadamente hace 45 minutos debe haber llegado la selección Uruguay aquí al estadio Manuel Barradas y todavía no salen, todavía permanecen adentro. Ojalá que podamos ver al menos un poquito, ¿no?, de la salida justamente de los futbolistas a la cancha de este estadio maravilloso.